Diseño de bases de datos por Leonardo Neira Díaz. Actualmente trabajo en una empresa de desarrollo de software POS o punto de venta como ingeniero de soporte. 1960. Se da el inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y bases de datos jerárquica. Del mismo modo, nace la alianza entre IBM y American Airlines para desarrollar Saber. Este es un sistema que manejaba las transacciones e información sobre los pasajeros de la compañía. En 1961 se da el inicio del almacenamiento de datos integrado. Charles Bachman fue el ingeniero que creó el primer sistema de gestión de bases de datos, el IDS, el cual es un sistema de base de datos creado como un modelo en red. Su aporte fue clave para el desarrollo de las bases de datos modernas. En 1970, Edgar Frank Cook propone el uso de un modelo de base de datos relacional. En este esquema, la organización lógica se desconecta del almacenamiento de información física, lo que se convirtió en el principio de norma para los sistemas de bases de datos. Las bases de datos actuales se construyen en base a un modelo entidad-relación, atribuido al científico Peter Chen. Este modelo ha permitido a los diseñadores centrarse en la aplicación de los datos en lugar de estructura de la tabla lógica. En 1980 aparece el lenguaje de base de datos SQL, o Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado. Su predecesor es SQL. SQL se convierte en el lenguaje de consulta estándar, el cual hoy en día se utiliza por la mayoría de los gestores de bases de datos, como lo son SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, Firebird, entre otros. Los programas Access y Excel de la compañía Microsoft Office marcan el comienzo de las bases de datos orientadas a objetos. La compañía Zen puso el software de la World Wide Web en el dominio público. A través de ese software se facilita la consulta de base de datos. Las bases de datos XML forman un subconjunto de bases de datos utilizando el lenguaje XML, que es abierto, legible para humanos y máquinas y es ampliamente usado. Una base de datos es una colección de información que está organizada de manera que se pueda acceder, administrar y actualizar fácilmente. Las bases de datos informáticas suelen contener conjuntos de registros o archivos de datos. Los motores de bases de datos son las herramientas internas que permiten o facilitan realizar un número determinado de operaciones sobre las tablas y sus datos, siempre cuidando el aspecto de la integridad referencial. Existen diferentes gestores de bases de datos como lo son MySQL, SQL Server, PostgreSQL, entre otros. Las bases de datos siempre han girado en torno a una fiabilidad sólida. Los datos entran y luego salen exactamente de la misma forma. Pero viene una tendencia en el manejo de datos, lo que es el fenómeno de Big Data, sistemas de bases de datos no SQL, inteligencia artificial al servicio de la gestión de datos, y otra puede ser datos en todas partes con sistemas cloud. Como ejemplo de uso de las bases de datos podemos encontrar sistemas de gestión hospitalaria, el cual lleva el control de las historias clínicas de los pacientes, información sobre medicamentos, entre otros. Del mismo modo podemos encontrar sistemas de gestión contables, que son capaces de llevar registros contables, información sobre centros de costos, comprobantes contables y demás. Existen también los sistemas para el control de inventarios, que facilitan el manejo sobre el inventario de productos, registros de entradas y salidas, compras, ventas, clientes, registros de Cardex, entre otros. Otro de los usos son los sistemas de gestión de control de personal. Sirve para el uso de control de horarios, turnos, enrolamiento de usuarios, control de registros de entradas y salidas por hora. Podemos concluir que las bases de datos siguen en evolución desde su primera aparición, ayudando al ser humano en el diario vivir. Esto se logra con aplicaciones de uso diario, como es la agenda del celular, recordatorios y demás. Las bases de datos son fundamentales para la evolución de los sistemas informáticos y claves para poder acceder a la información que requerimos en el día a día. Created using Powtoon.